Seguimos con la comunicación de Ana Belén Castelló Ríos, que es estudiante de doctorado en el programa de doctorado en Filosofía y Letras, Estudios Lingüísticos de la Universidad de Alicante. Es licenciada en Educación Primaria con mención en inglés y ha cursado un máster universitario en español e inglés como segundas lenguas, lenguas extranjeras. Sus estudios se han centrado en la educación, en enseñanza de idiomas y sobre todo en el humor, el choque cultural y los malentendidos. Hoy nos va a hablar de análisis de la competencia intercultural en el aula de L a partir de los malentendidos del corpus Erasmus Humor. Adelante, Ana. Como me ha presentado Ángela, voy a presentar mi trabajo de fin de máster que realicé junto al grupo Griale, en concreto con Leonor Ruiz Gurillo y Esther Linares Bernabeu, puesto que fueron las que dirigieron este trabajo. Y nos propusimos analizar la adquisición de la competencia intercultural a través de malentendidos humorísticos en el aula de español como lengua extranjera. Este es el índice que voy a seguir. Me quiero basar sobre todo en los resultados más significativos que obtuvimos con este trabajo, pero comenzaré con una breve introducción. En el estado de la cuestión y marco teórico voy a hablar de los 3 postulados y teorías clave en las que basamos nuestro trabajo y luego pasaré también a explicar de manera breve la metodología y el diseño de la investigación para finalmente llegar a los resultados tanto del análisis cuantitativo de los datos como del análisis cualitativo y llegaremos a unas reflexiones finales. Este trabajo está basado sobre todo en 4 áreas de conocimiento, todas interrelacionadas entre sí, que son el choque cultural, los malentendidos lingüísticos, la competencia comunicativa intercultural y el humor verbal. Nosotros lo que pretendíamos era explicar lo que era el choque cultural, como aquí en esta definición de Chart de 1982, y tenemos muchas más, es un conocimiento que se sigue investigando por numerosos expertos, es un proceso por el cual todas las personas que comienzan o se inmergen en una nueva cultura, en un nuevo país, en una nueva lengua, pues todas esas personas pasan por este proceso, el cual tiene diferentes fases y en este proceso esas personas sienten ansiedad, desamparo, no se sienten identificados con la cultura nueva y quieren volver a su cultura de origen. Los malentendidos lingüísticos son parte propia del choque cultural y nosotros hemos investigado, hemos tratado unos malentendidos lingüísticos concretamente humorísticos, que hablaremos ahora a continuación de ellos, y lo que pretendemos es utilizar esta parte propia del choque cultural, que también crea confrontaciones entre hablante nativo y hablante extranjero, utilizarlo como herramienta de aprendizaje de la lengua y de la cultura comunicativa. Vale, gracias. La competencia comunicativa intercultural también sigue siendo estudiada, por supuesto. Es un tema muy actual, puesto que está considerado como la competencia, como dice González Plasencia, es una competencia universal que engloba a las demás previas que se han de suceder antes de alcanzar la competencia última comunicativa intercultural. Y el hablante competente, interculturalmente hablando, es aquel que puede tener relaciones equilibradas, eficaces entre diferentes culturas. No solamente aprende la lengua, sino que aprende la cultura comunicativa de esta lengua, se siente identificado con la nueva cultura y, por lo tanto, puede mediar entre su propia cultura y la nueva cultura o las nuevas culturas que está aprendiendo. Y, finalmente, el humor verbal, el cual es un fenómeno interdisciplinar y, según Raskin, Attardo y Ruiz Gurillo, es un fenómeno pragmático que se basa en una incongruencia. El humor estalla cuando el oyente realiza inferencias para resolver dicha incongruencia. Todo esto porque se basaba en mi convicción de que estos malentendidos lingüísticos
unidos al humor verbal, iban a actuar como herramientas pedagógicas adecuadas en el aula de L para superar este choque cultural y, por supuesto, alcanzar la competencia comunicativa intercultural. Tras esta superación del choque, alcanzar finalmente la competencia comunicativa intercultural. Los objetivos de esta investigación fueron 5. En primer lugar, analizar las fases del choque cultural. Ahora hablaremos de en qué postulado nos basamos para analizar estas fases. Examinar las variables sociolingüísticas y socioculturales que inciden en la adquisición de la competencia comunicativa intercultural. Después, comprobar qué efectos perlocutivos generan los malentendidos en estos estudiantes, que también hablaremos de ellos a continuación, y comprobar qué variables afectan a la generación de estos efectos perlocutivos. Los dos últimos objetivos fueron identificar los elementos lingüísticos y extralingüísticos del humor verbal y finalmente definir los estándares de aprendizaje que se han de suceder primero para finalmente alcanzar la ya nombrada como competencia comunicativa intercultural. Estos objetivos se basan en unas hipótesis de partida donde en principio yo pensaba que los estudiantes iban a atravesar diferentes estadios del choque cultural, es decir, que desde que llegan a la nueva cultura, se inmergen en esta cultura, comienza este choque cultural y van pasando por diferentes etapas que van superando de una manera eficaz o no eficaz. Después, pensaba que diferentes variables iban a afectar al aprendizaje del español y de la competencia comunicativa intercultural, por ejemplo, la lengua materna, el tiempo estudiando español, también si había sido su primera vez o no había sido su primera vez en España, estudiando español, etc. También pensaba que los efectos perlocutivos iban a ser en general positivos en el hablante no nativo, y que también iban a afectar diferentes variables a estos efectos perlocutivos. La cuarta hipótesis, que los indicadores del humor verbal iban a estar relacionados sobre todo con el léxico y que las marcas iban a estar sobre todo relacionados con aspectos socioculturales como la proximidad kinésica o los gestos, por ejemplo. Y finalmente, que para adquirir la competencia comunicativa intercultural se han de suceder primero diferentes aprendizajes y competencias. En el marco teórico no me voy a detener mucho, simplemente hablar de, como he dicho antes, de las tres teorías básicas que sustentan nuestro estudio. En primer lugar, los 4 estadios perceptibles del choque cultural de Fuhrman en 1974, que luego Levi amplía y revisa en el año 2000. Estos son el primer estadio, la fascinación por la nueva cultura, recién llegados, que llegas a la nueva cultura, todo te gusta, por ahora no tienes tantos prejuicios como cuando ya finalmente llevas un tiempo en el país, en la nueva cultura. El segundo estadio es cuando comienzas a sentir frustración hacia la nueva cultura, realzas la tuya propia. Y el tercer estadio es el estadio donde comienzas a comprender la nueva cultura, se ve aumentado el humor, tanto el entendimiento del humor como la producción del humor por parte del hablante extranjero, y luego el último estadio es el estadio donde el estudiante alcanza la competencia comunicativa intercultural, que ahora veremos que en este estudio no pudimos comprobarlo porque no había ningún estudiante que llegase a esta competencia. Luego nos basamos en la teoría general del humor verbal de Attardo y Raskin de 1991, que luego Ruiz Gurillo también amplía en 2012, sobre todo en la fuente de conocimiento de la situación y el modelo de marcas e indicadores del humor verbal de Griale. Y finalmente los estándares de aprendizaje de la competencia comunicativa intercultural, saber ser, diferentes conocimientos o saberes, saber comprender, saber aprender a hacer y saber comprometerse. Estos saberes y estas habilidades y competencias se han de suceder primero antes de llegar a la competencia comunicativa intercultural, y es de Byron, Grykova y Starkey en el año 2002, que luego también Paricio en 2014 revisa. La metodología, con respecto a la metodología y el diseño de la investigación, lo primero que hicimos al inicio de este trabajo fue seleccionar el corpus Erasmus Humor, el cual se queda alojado en el portal web Observa Humor, que la mayoría de los que estamos aquí lo conocen.
Este corpus estaba formado por 105 cuestionarios realizados a estudiantes extranjeros que se encontraban estudiando español en la Universidad de Alicante en el año 2018. Y a estos estudiantes se les hicieron diferentes preguntas como la lengua materna, la edad, nacionalidad, nivel de lengua, estudios universitarios, si era la primera vez que habían estado en España estudiando español o no, el tiempo que llevaban estudiando la lengua, etc. También el nivel de lengua, por supuesto. Y luego se les pedía que de manera escrita registraran un malentendido humorístico, divertido, gracioso que les hubiese sucedido con un hablante nativo del español en su estancia aquí en Alicante. Después de este malentendido se les pedía que explicasen el por qué ellos creían que había pasado este malentendido, la razón por la cual había pasado este malentendido, y después se registraron los efectos perlocutivos que se habían generado en el estudiante en forma de emociones, tanto positivas como negativas, tales como la frustración, vergüenza, burla, alegría también por haber aprendido español, la sensación de que tanto el hablante nativo como él mismo se habían divertido, se habían reído en esta anécdota, o simplemente si había producido risa, él mismo se había reído de la situación que había ocurrido. Todo esto se hizo con una escala Likert del 1 al 5, según el grado de sensación de estas emociones, desde el 1 que era muy poco al 5 que era mucho. Estas 105 cuestionarios fueron revisados después, se descartaron 36 y finalmente trabajamos con 69. Puesto que algunos estudiantes no habían entendido bien la propuesta, algunos malentendidos no se pudieron tildar de humorísticos, etc. Estos estudiantes fueron de movilidad tanto europea como no europea, la mayoría italianos y estadounidenses. Comprendían una franja etaria entre los 19 y los 32 años y la mayoría de ellos estaban en edad universitaria. Y sus niveles de lengua estaban entre 1-2 y B2. Vale, esto es lo que acabo de decir. Gracias. Y finalmente llego a los resultados más reveladores que obtuvimos con este trabajo. En primer lugar, en el análisis de las fases de choque cultural, donde hicimos un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de las fases que he nombrado anteriormente, vemos que el 16% de los estudiantes se encuentra en la fase 1 de fascinación con la nueva cultura. El 33% se encuentra en fase 2 de hostilidad, frustración y énfasis de la cultura propia. La mayoría de los estudiantes, concretamente un 51%, se encontraba en la fase 3, de mejora y ajuste, donde, como he dicho antes, aumenta el humor, se empieza a comprender el humor de la nueva cultura. Y como he dicho también antes, ningún estudiante se encontraba en la fase última de biculturalismo o de mediador entre culturas. No habían alcanzado la competencia comunicativa intercultural. Creemos que porque no habíamos entrevistado, no se entrevistó en ese momento a ningún estudiante con niveles altos de la lengua, como puede ser un C1 o un C2. Respecto al mismo análisis, pero cualitativo, lo que hicimos para ver en qué fase estaba cada estudiante fue analizar la propia anécdota, la razón por la cual ellos decían que se había producido este malentendido y luego los efectos perlocutivos con la escala Likert, como he dicho, según el grado de sensación de las emociones registradas. Esta en concreto, por ejemplo, la tildamos de fase 3. Una de las claves era que el estudiante no echase la culpa del malentendido al hablante nativo, sino que fuese por otras razones, como en este caso, donde la chica en este caso decía que ella no conocía la palabra correcta en español y por lo tanto se había dado lugar este malentendido. Voy a leer el malentendido que está aquí. Estaba bailando con un chico en un bar y yo le pregunté, ¿de dónde eres? Y él me respondió, adivina. Yo en este momento no sabía que esto significa qué es, sino que pensé que es una ciudad en España y mi respuesta era algo como, ah, qué bonito. Entonces la conversación ha sido bastante rara. Jaja. Vemos que el grado de frustración que pone es el mínimo. Sí que es verdad que vemos que la sensación de burla es alta, es la más alta, pero sí que vemos que se alegró por aprender español, que le sirvió esta situación para aprender español, que sintió que ambos interlocutores se reían de la situación y también ella misma. Por lo tanto, este es un ejemplo que tildamos de fase 3.
Perdón. Por lo tanto, vemos que la primera hipótesis queda corroborada. Los estudiantes de inmersión atraviesan el choque cultural desde una posición de escaso conocimiento hasta llegar a ser mediadores entre culturas. En el análisis de las variables sociolingüísticas y socioculturales que afectaban al aprendizaje del idioma y de la competencia comunicativa intercultural, os muestro también los resultados más significativos. En los hablantes franceses vimos que eran los únicos estudiantes que, conforme aumentaba su nivel lingüístico, mejoraba su nivel lingüístico, también mejoraban a la vez sus habilidades interculturales. Nos dimos cuenta también que en los hablantes de lengua inglesa, tanto británicos como americanos, nos dimos cuenta que el tiempo estudiando español les afectaba para superar esta fase del choque cultural y posteriormente alcanzar la competencia comunicativa intercultural. Y finalmente que los hablantes italianos eran los que menos tiempo estudiando español necesitaban para alcanzar el aprendizaje lingüístico, superar el choque cultural y alcanzar la competencia comunicativa intercultural. Por lo tanto, la segunda hipótesis también quedaba corroborada. En el análisis de los efectos perlocutivos, donde decíamos que la mayoría de estudiantes se iban a generar unos efectos perlocutivos positivos, también queda corroborada porque vemos que el 78,26% indicó que se rió entre bastante y mucho. El 68,11% indicó que se rieron tanto hablante nativo como él mismo, como extranjero, entre bastante y mucho también, y el 75,36% indicaron que se alegraron por aprender español real ante estas situaciones, también entre bastante y mucho. En el análisis de las variables que inciden en estos efectos perlocutivos, también hablo de los más importantes, vimos que sobre todo afectaba la variable nivel de la lengua. En el primer gráfico, en el de la izquierda, vemos que a mayor nivel de lengua que tiene el estudiante, menos emociones negativas, como puede ser en este caso la sensación de frustración, presentaba el estudiante o sentía el estudiante. En el segundo gráfico vemos que también a mayor nivel de lengua, mayor apreciación y producción del humor por parte del estudiante. También hay que destacar que en este estudio nos dimos cuenta que en los estudiantes del corpus, cuanto mayor en edad eran estos estudiantes, mayor sensación de vergüenza sentían estos estudiantes. Y que a mayor tiempo estudiando español, en estas situaciones mayor sensación de otredad también sentían. También estos datos los comento porque nos sorprendieron, porque hay estudios que dicen lo contrario. Por lo tanto, la tercera hipótesis también está corroborada. Los efectos perlocutivos ocurridos en los estudiantes durante los malentendidos son en general positivos y además varían según diferentes variables. Pasamos ahora a hablar del análisis cualitativo, donde se analizaron las marcas e indicadores del humor verbal. En este caso pudimos corroborar la hipótesis en parte. Sí que nos dimos cuenta que la mayoría de los indicadores del humor verbal que estaban presentes en malentendidos estaban relacionados con el léxico, como puede ser la paronimia o el falso cognado, como en los ejemplos que tenemos aquí. Pero no pudimos comprobar que las marcas estuvieran relacionadas sobre todo con la sociocultura. Porque hubo muchos de los malentendidos en los que sí que pudimos tildar de humorísticos, el humor era situacional. No pudimos comprobar, en este caso, las marcas del humor verbal. Vale. Sí, Leonor, esto justo es lo que acabo de decir. Perdón. Y bueno, finalmente, este es el último análisis que realizamos en los estándares de aprendizaje de la competencia comunicativa intercultural relacionados con las fases del choque cultural. En este caso, como hemos dicho anteriormente,
solo pudimos tildar a los estudiantes desde fase 1 a fase 3, ningún estudiante había alcanzado la competencia comunicativa intercultural, pero sí que nos dimos cuenta que conforme iban sucediendo este proceso, estas fases de choque cultural, el estudiante iba alcanzando diferentes aprendizajes, diferentes habilidades y competencias que poco a poco le acercaban a mejorar sus habilidades interculturales y, por lo tanto, poco a poco alcanzar el fin de ser competente interculturalmente. Por lo tanto, la quinta hipótesis también queda corroborada. Y para acabar, llegamos a las conclusiones y reflexiones finales, donde nos dimos cuenta en el estudio que para enseñar o poder aprender la competencia comunicativa intercultural hay que tener en cuenta múltiples variables. Evidentemente no es fácil, pero el docente no puede olvidar que no solo enseñamos la lengua, hay que enseñar la cultura comunicativa de la lengua que enseñamos, para que finalmente realmente los estudiantes puedan llegar a comunicarse de manera eficaz en la lengua que están aprendiendo. Para ello, formar a los estudiantes de manera consciente sobre el choque cultural y los malentendidos, creemos que es una estrategia adecuada para poder superar este choque cultural comprendiendo el sufrimiento, entre comillas, que están pasando. También nos dimos cuenta, por otro lado, sobre las nuevas vías de estudio, se podría estudiar de manera más profunda los estadios del choque cultural y los propios malentendidos lingüísticos humorísticos, haciendo un estudio más exhaustivo. Y finalmente, la conclusión final a la que llegamos después de todos los análisis realizados fue que el humor verbal sí que es una herramienta pedagógica para abordar los malentendidos, superar el choque cultural y a su vez alcanzar la competencia comunicativa intercultural. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana Belén. Como decía Ana en el chat, ha merecido la pena esperar. Gracias. No nos podíamos perder esta presentación tan atractiva. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí. Hay algún comentario en el chat, como que mola mucho lo de adivina, ¿qué es? Parece también una marca de ropa, ¿no? ¿Qué es? Sí, sí. Podría ser también el juego lingüístico. Y te dan la enhorabuena por el trabajo, porque ha sido muy bonito, interesante. Yo te iba a preguntar si habías apreciado o diferencias entre las distintas nacionalidades, pero me has contestado en tu intervención. Sí, sí que había diferencias. Había más, solo que evidentemente no podía poner todas en la presentación. Estas son las más relevantes o las más interesantes. Muy bien. Y cuando hablas de la figura del mediador, quería saber a qué te refieres. El hablante competente interculturalmente es el hablante, el que puede mediar entre culturas. Es el hablante que ha alcanzado esta competencia universal, como dice Plasencia, por ejemplo, y es capaz de no solo comprender su propia cultura, porque también muchas veces, que también lo hablo en el trabajo, nosotros llegamos a una nueva cultura sin saber realmente qué es nuestra propia cultura, qué es la cultura, qué es cultura. Concretamente, entonces, el mediador cultural es aquel que comprende su propia cultura y también sabe comprender la ajena y la hace suya propia también. Es decir, no es una persona que solo se sienta identificada con su propia cultura, sino con varias o con otra en este caso, y pueda comunicarse de manera eficaz entre varias culturas. Muy bien, es un mediador lingüístico y cultural, ¿no? Exacto. Interlingüístico e intercultural. Exacto. Entre los dos idiomas. Muy bien. Esther Linares pregunta, ¿cómo esperas ampliar el tema en la tesis? ¿Cuáles son las futuras líneas de investigación? Bueno, en principio mi tesis aún no ha comenzado, pero la idea sería ampliar este estudio, realizar un nuevo cuestionario cambiando diferentes aspectos. Me gustaría poder entrevistar a estudiantes que tengan un C1 y un C2 de la lengua para poder averiguar qué es lo que ocurre con ellos, si realmente tienen un C1 o un C2
tienen ese título, por así decirlo, pero realmente han alcanzado la competencia comunicativa intercultural. Me gustaría indagar más sobre los malentendidos lingüísticos y ver su aplicabilidad en el aula. También me gustaría hacer eso. Entonces, pues bueno, ojalá pronto pueda empezar y entonces comenzar un poco a ver todas las líneas de investigación. Te deseamos mucha suerte con ello. Muchas gracias. Te felicita Cristel Guirado, que es muy interesante, y también Jorge Cantó, que también es estudiante de doctorado, que es un concepto muy interesante este del mediador cultural. De hecho, es un tema que en la práctica todos nos vemos abocados cuando estudiamos una lengua extranjera, ¿no? La cuestión intercultural me refiero, y cuesta mucho trabajarlo también y llegar a asimilarlo. Así que estupendo por ese lado, Ana Belén. Te felicito. Gracias. Y muy bien, y Marcela añade que es interesante y sucede lo mismo cuando uno como hablante español vive en otro país de habla hispana, porque el humor es cultural, como tú bien has dicho, y se refleja en la lengua. Exacto. Sí, no solamente atravesamos ese choque cultural cuando llegamos a un país con una lengua diferente, sino no solo la lengua es cultura, evidentemente, pero hay muchos aspectos y puedes irte a vivir a un país latinoamericano y sentir ese mismo choque cultural. Muy bien. También Ana Pano y Olga Cruz también te dicen que es algo muy interesante, que es un tema que da mucho juego. Así que nada, estupendo, Ana. Al final ha funcionado la presentación. Gracias. Hemos podido escucharte y nada, y creo que con esto podemos finalizar la tarde. Ángela, podemos finalizar la tarde ya. Hemos terminado. Muy Les bien. damos las gracias a todos los espectadores que han llegado aquí hasta el final y también a los panelistas. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos los participantes hoy como ponentes o conferenciantes en el workshop. Y les emplazamos a seguir mañana con las sesiones que van a ser igualmente interesantes o todavía más de lo que han sido hoy. Retomamos el workshop mañana a las 10 con la ponencia de Laura Aliaga Aguza. Así que gracias de nuevo a todos y a todas y hasta mañana.